palabra que es viva y eficaz, y confiamos que así como pasó hace cerca de 2000 años, así también lo pueda hacer el día de hoy en nuestras vidas. Quiero por favor que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Y yo quisiera que pensáramos, hemos estado estudiando la carta a los romanos, estamos ahorita en el capítulo 14 y en ese capítulo se nos recomienda no ocupar o no arrebatar el lugar que solamente a Dios le corresponde, que es no condenar o desacreditar el cristianismo de otra persona. Dios nos pide que seamos respetuosos, que tengamos discernimiento, sabiendo que solamente Dios es el que tiene la capacidad para condenar a las personas, puesto que Él conoce los corazones en lo íntimo de cada quien, ¿verdad? Sin embargo, aunque Dios nos manda a no condenar ni a desacreditar a nadie, también es importante recordar que la Biblia nos manda a que nos examinemos. Que nos examinemos y si lo podemos hacer diario, que lo hagamos diario. El mismo apóstol Pablo, él siendo apóstol Pablo y habiendo escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, él dice, yo me examino, y le dice a sus lectores, a los otros cristianos y a las iglesias, examinémonos para ver si estamos en la fe. Necesitamos evaluar nuestro testimonio de fe continuamente. Y yo tomé este pasaje para pensar en 3 señales que nos pueden indicar acerca de un verdadero cristiano. ¿Cómo evaluar mi vida con la Biblia? ¿Cómo darme cuenta? ¿Cómo confirmar si yo soy un verdadero cristiano o si estoy engañado? Y yo espero que si Dios nos habla, si Dios nos llama la atención en alguno de estos puntos, pues podamos trabajar. Gracias a Dios, Dios nos da oportunidad en estos tiempos de corregir. Nada más quiero mencionarles el contexto de este pasaje, de cómo se da esta historia. El contexto de este pasaje, la iglesia tiene poquito tiempo de existir. Un comentarista, y yo no lo puedo afirmar ni asegurar, puesto que es difícil llevar el conteo del tiempo, pero un comentarista dice que apenas la iglesia tenía como 2 meses después de que descendió el Espíritu Santo en Hechos 2, en Pentecostés. Ya para Hechos 4 habían pasado como 2 meses en que los cristianos se reunían. Y vemos que ya había un buen número, porque en el día de Pentecostés Pedro predica y se convierte en 3000 personas y se agregan a la iglesia y siguen predicando los apóstoles, siguen predicando los demás creyentes, y más adelante ya para Hechos 4 otras 5000 personas se agregaron, pero esto fue en menos de un año. Y si queremos seguir el comentario de esta persona, en menos de medio año ya la iglesia tenía más de 8000 40 y tantos cristianos que se reunían en casas, pero también iban al único templo que conocían, el templo de Herodes, el templo que estaba en Jerusalén. Iban a la oración, iban a actividades, pero normalmente se reunían en casas, ¿no? Entonces vemos en Hechos 3 de que Pedro y Juan sanan a un cojo de nacimiento, sanan a un hombre lisiado, y este hombre entra al templo junto con ellos. Y dice la Biblia, es muy interesante porque esto
nos habla de Isaías 35. Este hombre entra literalmente brincando. Y es interesante porque Isaías 35 nos dice que los cojos brincarán y cantarán de gozo. Dice que este hombre entró brincando, caminando, dice, y dando gloria al Señor. Así que yo creo que la gente que estaba de una manera muy solemne, muy ceremonial en el templo, quedaron impactados con los gritos, con los cantos, con las alabanzas que este hombre venía brincando. Y todo el mundo empezó a decir, ¿que no era este el que estaba afuera pidiendo dinero, el que estaba pidiendo ayuda? Sí es él. ¿Qué pasó? Algo pasó. Y dice la Biblia que las principales autoridades mandaron a llamar al hombre y a Pedro y a Juan. El hombre dijo, ellos fueron los que me sanaron y ha de haber sido muy impactante para Pedro, sobre todo, ver allí al sumo sacerdote, el que meses atrás había estado en una reunión donde se pusieron de acuerdo para matar a Jesucristo, a su Señor. Fue impactante ver a Anás, a Caifás, a toda la familia sacerdotal, a los escribas, a las principales autoridades judías, decir, a ver, explíquenos qué pasó. Y Pedro empezó a predicar. Esto lo leemos en el capítulo 3. Y dice, este hombre fue sanado en el nombre de Jesús, a quien ustedes mataron. ¡Wow! O sea, todo estaba bien fresco, todo estaba reciente. Y ellos no podían negar y decir, no, este hombre es un farsante, ¿no? Lo habían visto por años. Algunos comentan que más de 40 años estaba allí este hombre pidiendo ayuda, pidiendo limosna, ¿no? No lo podían negar. Y el hombre todavía, yo creo que hasta brincaba, ¿no? Decía, miren, hasta puedo brincar. Era innegable, no pasó por una terapia, no pasó por rehabilitación, no pasó por un proceso de recuperación. Este hombre estaba totalmente sano, era un milagro inmenso. Y empezaron a discutir y dijeron, en el nombre de Jesús, sí, en el nombre de aquel que ustedes mataron. Dios le ha hecho Señor y Cristo, y empiezan, entonces estos hombres se enojan y le dicen, les prohibimos terminantemente que vuelvan a predicar o que vuelvan a hacer algo en el nombre de Cristo. Es muy interesante que dice, no les dicen, les prohibimos a que vuelvan a sanar, porque pues era algo innegable que habían sanado a este hombre. Les dice, les prohibimos que vuelvan a predicar, que ya no hablen de este hombre. Los tuvieron presos, salieron, y es como inicia también el capítulo 4, donde ellos fueron presos, fueron amenazados, y el versículo 23 en adelante es cuando ellos salen libres y se reúnen con los suyos. Así que con este contexto yo quisiera que pensáramos en estas señales de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano. La primera señal que les quiero llamar su atención es la siguiente: servir al Señor consistentemente. Es decir, que no dejemos de servir al Señor. Y pongo entre paréntesis, aún en medio del sufrimiento. Y esto es algo impactante. ¿Por qué? Porque nosotros le entramos y nosotros servimos y nosotros somos fieles cuando va todo bien, cuando las cosas marchan de maravillas, pero en cuanto empiezan a haber problemas, en cuanto empiezan a haber pruebas, en cuanto empieza a haber sufrimiento, viene el desánimo,
viene el decaimiento. Y yo he escuchado a personas decir, si de esto se trata el cristianismo, mejor no le entro. Y después tal vez de servir bien animados, bien entusiastas, le bajan al ritmo, le bajan al compromiso y dicen, bueno, me vas a ver de vez en cuando, pero ya no me vas a ver como antes. Y es doloroso esto, es doloroso porque la Biblia dice que en la parábola del sembrador, que muchos van a recibir la palabra con gozo, pero cuando empiecen las pruebas, cuando empiecen las dificultades, dice, se desanimarán y se alejarán. Ahora, es muy interesante que Pedro y Juan salen y les dicen, hermanos, se puso la cosa dura. O sea, ya no les podían hablar del cojo de nacimiento. Digo, pues ahí anda el cojo y anda brincando y anda de aquí para allá y todo eso. Pero la realidad es que nos amenazaron. Y ahí estaba Anás, ya estaba Caifás. Ellos no se tocaron el corazón para condenar como un criminal a nuestro Señor. Y yo pienso que empezó el murmullo. Si le hicieron eso a nuestro Señor, pues a nosotros, ¿qué nos van a hacer? Era la primera vez, si es que este comentarista tiene razón, que todo iba de maravillas. Se reunían en casas, veían milagros, veían señales, veían grandes cosas, veían gente reuniéndose y alabando al Señor, pero era la primera vez que recibían amenazas y que se veían en peligro. Pedro decía, hermanos, los que mataron a Jesús nos mandan a callarnos, nos mandan a amenazarnos. Y es muy interesante que estos hombres empiezan a orar. Y yo pienso que empiezan a orar temerosos, empiezan a orar expresando su inseguridad, sus temores, empiezan a orar diciendo, estamos en peligro. Y además de estos versículos, voy a leer estas dos partes, versículos 23 y 24, dice, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes. La Reina Valera 60 dice, volvieron a los que eran suyos, a los suyos. Y los suyos no eran los 8,000 que habían creído, o los 5,000, o los 3,000, fueron con su familia, fueron con los familiares. Seguramente estaba ahí la esposa de Pedro, estaban varios familiares, estaban los otros apóstoles, acuérdense que nada más fueron presos Pedro y Juan, estaban los hermanos del Señor, estaba María, estaban varios de los suyos, y yo me imagino un grupo como de 40 o 50 o tal vez 100 como los que estaban en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo. Y Pedro, yo creo que así como era Pedro, yo pienso que nos amenazaron. Y Pedro estaba, nos amenazaron. ¿Y cómo nos amenazaron? Que ya no hablemos. Dice que empezaron, les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. O sea, no era cualquier tipo de amenaza. Eran los jerarcas, los que tenían poder, los que tenían policías, los que tenían fuerzas, grupos de choque que podían hacerle daño a los cristianos. Cuando los creyentes, versículo 24, oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Lo primerito que hicieron, vamos a orar. Y a veces parece que es lo último que hacemos. Nos ponemos a hacer, discutimos, buscamos un abogado, decimos cómo nos protegemos, cómo le hacemos, qué hacemos.
Estas personas dijeron, vamos a orar. Y dentro de las muchas cosas que oraron, vean lo interesante, versículos 29 y 30. Dice así: y ahora, oh Señor, escucha vean cómo desglosan lo que está pasando. Escucha sus amenazas, como diciendo, ahí te encargamos esto. Escucha sus amenazas. Pero no nada más esto. Dice, y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. No dicen, ahora nos callamos, y ahora nos escondemos, y ahora nos alejamos. Nos prohibieron predicar tu palabra. Dice, danos valor para predicar tu palabra. En medio de las amenazas, danos valor. Fíjense, no dicen, quítanos los problemas. No dicen, haznos invisibles o protégenos. Sino dice, danos valor. ¿Por qué? Porque se va a requerir de valor. Y este valor es algo sobrenatural. Hay cosas que yo me imagino que pueden pasar en un futuro y créanme, me da miedo. Me da miedo. Cosas que nos pudieran llegar a hacer por nuestra fe. Tal vez ahorita ni nos imaginamos porque somos un país que se caracteriza por su libertad y por el respeto a las creencias y a las maneras de pensar. Pero esto puede cambiar. Esto puede cambiar. Y los discípulos dijeron, Señor, danos valor. Por naturaleza somos temerosos, por naturaleza nos acobardamos, por naturaleza le damos más paso a las dudas, al miedo, a de qué me puede pasar, qué le puede pasar a mi familia. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Pero algo que también me sigue impresionando es que dice, extiende tu mano. Pero no dice para destruirlos. No dice extiende tu mano para borrarlos o para hacer venganza contra aquellos que dañaron a Jesús, sino dice, extiende tu mano para sanar. ¡Wow! Con poder sanador. Y que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo Hijo, de tu santo siervo Jesús. En otras palabras, Señor, sigue sanando. Señor, no destruyas. Señor, no te vengues. Señor, no fulmines a aquellos que se oponen, sino trae tu sanidad. Sana, restaura, transforma, haz milagros. No hay rencor en ellos. No hay odio, no hay ese deseo como algunos salmos que a veces leemos que dice, Señor, que todo se les vuelva en su contra. Destrúyelos, que sus esposas queden viudas, que sus hijos queden huérfanos. O sea, ellos no oran así. Ellos oran, Señor, que tu mano se extienda para sanar, que tu mano se extienda para restaurar, que sigue tú haciendo milagros. Qué tremendo, hermanos. Ellos no están pensando en su seguridad. Ellos no están pensando en su protección. Ellos están pensando que la obra continúe. Que la obra continúe. Por eso yo pongo esto. En medio del sufrimiento yo quiero seguir sirviendo al Señor. Yo quiero seguir de manera consistente, es que lo que tú empiezas, lo continúes. Y lo que tú continúes, lo lleves a un fin
bueno, lo cumplas en un momento dado. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? La estrategia del enemigo es meternos dudas, es meternos miedo. Porque cuando tenemos miedo y tenemos temor, nos congelamos. De repente uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Varias veces yo en lo personal y mi familia en lo personal nos hemos visto en problemas bastante severos. Y a veces vamos con Dios y le decimos, Señor, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres hacer tú? Y ha habido ocasiones, no nada más en mí, sino que yo creo que en varios de nosotros ha habido ocasiones donde amistades nos han decepcionado, donde familiares nos han defraudado, donde personas a las que le depositamos nuestra confianza nos han dado la espalda, donde supuestos hermanos que teníamos nos han fallado en cuanto a nuestra fe. Y muchas veces todas estas cosas golpean tu ánimo, golpean mi ánimo. Y lo que quiere el enemigo, lo que quiere el diablo, es que tú y yo nos vengamos para abajo. Una estrategia del diablo desde el Antiguo Testamento es el sufrimiento. Por eso yo puse entre paréntesis, aún en medio del sufrimiento. Es fácil, es hasta cierto punto lógico servir a Dios cuando todo va bien. Es lo más normal que pudiéramos decir. Pero cuando hay problemas, cuando hay decepción, cuando hay desengaños, cuando hay cosas que nos golpean, que nos lastiman, entonces ahí decimos, yo creo que no, ya no sigo. Y Pablo lo vivió. Pablo en una de las cartas le dice a los hermanos, les manda saludos Demas. En otra carta dice, Demas se fue al mundo. Demas abandonó. Entonces, ¿qué le pasó a Demas? Algo fuerte le ha de haber pasado. Algo muy fuerte le ha de haber pasado, que Demas dijo, ahí nos vemos, Pablo, esto ya no me gustó, yo ya no, si de esto se trata el cristianismo, si de esto se trata servir a Dios, ya no. Qué tremendo es que siendo jovencito, una persona que yo admiraba, una persona que yo tenía, que casi cuando él abría la boca, uno pensaba, Dios nos está hablando, y qué error, tuvimos que corregir eso, pero este hombre defraudó a su esposa, este hombre defraudó a sus hijos, se metió con una muchacha, cometió adulterio. Varios de mis amigos dijeron, ya no tiene caso seguir como cristianos, y varios dejaron la fe cristiana, dejaron las actividades, simplemente dejaron de predicar, dejaron de servir al Señor. Yo me reuní con varios amigos y decimos, ¿qué hacemos ahora? Y era muy impresionante. Yo ahorita lo pienso, digo, qué terrible es el diablo. Que de repente nos contestábamos unos a otros, no sé qué hacer. Bueno, pues hay que irnos a nuestra ciudad. Y yo decía, ¿y qué le voy a decir a mis papás? ¿Qué le voy a contar a mis papás? Que aquel que nos invitó a ir a predicar nos defraudó. Y todas esas cosas empiezan a hacer que tú empieces a pensar, ¿a quién sigo? ¿Y a quién sirvo? Y servir a Dios también incluye sufrimiento. Y el diablo va a ocupar esa herramienta para desanimarnos, para congelarnos, para paralizarnos y para que lo que tú hacías antes, ahora ya no lo hagas.
ahora ya no lo hagas. Si tú hacías muchas cosas para Dios antes, ahorita estás paralizado, sin hacer ni la mitad de lo que antes hacías para Dios. Esa es la estrategia del diablo. Esa es la estrategia. Aquí estamos hablando de servir. ¿En qué me doy cuenta si soy un verdadero cristiano? En que pase lo que pase, yo sigo sirviendo. Yo sigo sirviendo. Estaré golpeado, estaré sangrando, estaré tambaleándome, pero sigo sirviendo. Tal vez hay otros temores, tal vez hay heridas, pero sigo sirviendo. Me gusta mucho este canto de este hermano de Jesús Adrián que dice: cansado del camino, sediento de ti. Dice algo así como: muchas batallas he peleado, mi arma he desgastado, vuelvo a ti. Lo dice: sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito, algo así como, descansar este pobre corazón sediento de ti. O sea, necesito de ti, porque hay veces que hemos sido golpeados. Y es hermoso que estos primeros cristianos, que estaban enfrentando estas amenazas, dice: Señor, escucha sus amenazas, escúchalas. Pero luego dice: danos valor, danos valentía para lo que viene. ¿Qué viene? No lo sabemos, pero se ve difícil. Que no dejemos de predicar tu palabra, que no dejemos de hablar a ti. Ahora, hermanos, no están hablando Pedro y Juan nada más, están hablando todos los que están reunidos en esa casa orando. No le están diciendo: ustedes sigan predicando, yo me hago a un lado. No, danos valor para seguir predicando tu palabra. Y extiende tu mano, no para vengarte, sino para seguir haciendo maravillas, que tu nombre sea exaltado, Dios. En segundo lugar, el segundo pensamiento, la segunda señal que les quiero dejar de cómo darme cuenta, cómo evaluar que soy un verdadero cristiano. Conocer al Señor intencional y personalmente. ¿Qué quiero decir? ¿Qué queremos decir con estas palabras intencional y personalmente? Que tu conocimiento de Dios, tu relación con Dios debe ser una decisión intencionada. Es decir, quiero conocer a Dios. Quiero conocer a Dios. ¿Qué necesito hacer para conocer a Dios? Leer su Biblia. Me da flojera, no le entiendo. Lo voy a leer. ¿Qué más necesito? Ir a estudios bíblicos. Necesito conocer más de Dios. ¿Cómo lo voy a conocer? A través de su palabra. Pero no le entiendo a su palabra. Bueno, hay otros hermanos y amigos que sí le entienden más que yo. Me voy a reunir con ellos. Y voy a estudiar junto con ellos. O voy a pedir un libro, o voy a pedir algo, pero vamos a conocer a Dios. ¿Qué necesito más para conocer a Dios y fortalecerme de manera intencional? Voy a apartar el domingo. Es intencional. Así como tú dices: me voy a levantar a las 6 para darle duro al trabajo, o voy a trabajar 12 o 14 horas para trabajar, o voy a hacer esto para terminar este certificado, o conseguir esta licencia, o conseguir esto. Eso es intencional. Voy a hacer esto 6 meses, voy a hacer esto 1 año para lograr esto otro. Voy a conocer a Dios intencional. Voy a hacer esto y esto para conocerle más. Pero también dice personal. A veces algunos de los nuestros no va a tener el mismo entusiasmo.
Y a veces yo le voy a decir a la otra persona, vamos, ay, espérate, vamos a hacer esto. No, hombre, tengo... bueno, pues si tú no, pues yo tampoco. Es lo más triste, hermanos, porque cada uno, estamos leyendo en Romanos también, cada uno le vamos a dar cuentas a Dios. No es por paquete familiar, es cada uno. Cada uno. Y a mí me dio tristeza, ya lo compartí. Y no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero me decía esta persona, si yo no llevo a mi papá a una reunión, él no sale. Él no sale. Si yo no hago esto, mi papá no lo hace. Y yo digo, pero si tu papá sale a trabajar, si tu papá sabe manejar, si tu papá hace varias cosas, ¿cómo es que él no puede hacer lo que necesita hacer? Pues no lo hace. Entonces es intencional y personal. Intencional y personal. Ahora, ¿en qué vemos esto? Vean lo que empiezan a orar, versículo 24 al 28. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos, no nada más Pedro y Juan, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios y empezaron a decir, vean lo que conocen de Dios. Oh Señor soberano. ¡Wow! En griego dice, oh déspota. La palabra déspota, ¿la han oído? Despóticamente. Está diciendo, oh dueño de todas las cosas. Oh aquel que tiene el derecho de todo. Oh soberano Señor. Casi le están diciendo, aquí estamos tus esclavos. Aquí estamos los que hemos rendido nuestra voluntad a ti. Pero vean, ¿qué más conocen de Dios? Ahora, tuvieron que llegar a una conclusión para llamarle a Dios déspota, para llamarle a Dios soberano, Señor. Un soberano es aquel que hace lo que quiere, lo que quiere. Y vean lo interesante. Luego sigue diciendo, versículo 24, dice, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. No empiezan a decir, Señor, te pido que quites a estos desgraciados que me están haciendo la vida imposible. Te pido que los borres del planeta. Dice, tú eres el creador de los cielos, de la tierra, de todo, del mar y de todo lo que en ellos hay. Y luego sigue diciendo lo siguiente. Hace mucho tiempo, tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? ¡Pum! En oración sacan el Salmo 2. ¡Wow! No tenían Biblia. No tenían Biblia como tú y como yo, pero tienen el Salmo 2 en sus corazones. Señor, nos acordamos que el Salmo 2 dice, Reina Valera 60, ¿por qué se amotinan los pueblos y las gentes piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes contra Jehová y contra su ungido, tramando cosas inútiles. Luego dice, el que está en los cielos se reirá de ellos. Pero luego dice, el que está en el trono. O sea, Dios está sentado mientras allá se están haciendo bolas, tramando en contra de él. Tramando y diciendo, ¿cuándo nos zafaremos de él? Ahora, este salmo lo escribió David, y a lo mejor David está pensando en él. Señor, tengo muchos enemigos, y el que es mi enemigo es tu enemigo.
Dice, ¿por qué se levantan en contra de mí, que soy tu ungido? David era el ungido de Dios, era el rey. Los cristianos, dice, tu siervo David escribió, pero lo que escribió, no lo escribió de él, lo escribió hablando de Jesús. La gente se está amotinando y se está levantando en contra de Jesús. Y vean, empiezan a decir el Salmo 2, versículos 1 y 2. Vean lo que dice. Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Cuando dicen Mesías, están pensando en Jesús. Jesús, no están pensando en David. ¿Y qué es lo que están diciendo? Ya dejan de decir el Salmo y hablan de su estudio, de su reflexión. Versículo 27, de hecho, eso ha ocurrido. En otras palabras, lo que dice el Salmo 2 ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad, hace menos de 2 meses, 3 meses. Dice, pues Herodes es un rey. Herodes Antipa era el rey de Galilea. El gobernador Poncio Pilato, representante del César, representante del rey romano. ¿Por qué se amotinan los pueblos y los reyes? Entonces, están aplicando Biblia ellos y están diciendo, los gentiles, están hablando de los romanos que crucificaron al Señor, dice, y el pueblo de Israel. Estaban todos unidos en contra de Jesús. Ya no dicen Mesías, ya dicen en contra de nuestro Señor, de Jesús. Y luego dice, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Y empiezan su reflexión. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Ahora, ¿cómo llegan a eso? Ellos dicen, si tú esto lo escribiste hace, 1500 años o 1000 años antes de que pasara, esto tú ya lo habías determinado. En otras palabras, Señor, tú que creaste todas las cosas, esto que acaba de ocurrir hace unos meses en nuestra ciudad, tú ya lo habías determinado. Y aquí habla de predestinación. Tú lo predestinaste por medio de David. Entonces está diciendo, Señor, tú eres creador, tú eres soberano, tú has hablado, Dios. Y si tú has hablado, entonces ayúdanos a entender, Vean lo que dice. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. En otras palabras, ellos están pensando, leyendo el Salmo 2, ellos están pensando, o meditando el Salmo 2, están pensando, estas amenazas que recibimos ahora nosotros, tú ya las conoces, no te son ajenas. Tú ya sabes lo que el día de hoy yo iba a vivir, Dios. Tú eres creador, tú eres soberano, tú eres el que determina las cosas. Ahora, déjenme decirles algo. ¿Cómo puedo yo aplicar esto que estaban practicando los cristianos en ese momento? Si yo les digo, ¿qué es orar? Y yo les contesto, orar es platicar con Dios. ¿Qué me dirían ustedes? Pues sí, es cierto. Yo a veces le pregunto a una persona, oye, ¿para ti qué es orar? Orar es platicar con Dios. Pero cuando oramos, alguien dijo por allí que el 70% de los americanos de este país no oran como debe ser. Eugene Peterson, un tremendo pastor y escritor de libros, él tiene un libro que se llama Answering God, o Respondiendo a Dios. Answering God. Y él dice que orar
es responder a lo que Dios ha hablado. Dios habla y tú respondes. Dios habla y tú respondes. Y Él dice, los niños aprenden a hablar, pero con la ayuda de alguien que ya habla, alguien que ya habló. De hecho, el niño empieza a aprender palabras cuando hay un adulto o alguien mayor diciéndole, a ver esto, a ver esto, a ver esto, y de repente el niño se suelta, ¿sí? Pero ¿cómo cuesta trabajo? Y ahí está el que sabe hablar de manera paciente, diciéndole. Y basado en eso, él dice lo siguiente, nadie aprende a hablar solo. De hecho, si una persona se cría en la selva, solitario, entre puros animales, uno lo ve a los 15, 20, 25 años, no te sabe hablar. No sabe hablar, aunque tenga la capacidad para hablar, y aunque tenga la inteligencia para hablar, no sabe hablar porque no ha escuchado a alguien hablar. Y Dios dice, yo te hablo, yo te doy mi palabra. En este mes estamos meditando el Dios generoso que nos da su palabra, nos da su palabra. Para que tú puedas orar, para que tú puedas responder a Dios, debemos de conocer la palabra. Vean, los discípulos, los cristianos no empiezan a decir, Señor, te pido esto, Señor, te pido esto, dame esto, otro, dame esto. Lo único donde dicen, dame, es danos valor. Danos valor porque esto ya está determinado, esto ya está anunciado y esto tú lo conoces y vamos a pasar cosas difíciles. No le dice, Señor, líbrame de mis enemigos, aunque no está del todo mal a veces decir, líbrame de mis enemigos, Dios. Pero qué importante decir, Señor, en medio de mis enemigos, aderezas mesa, preparas mesa. Sé tú mi pastor. Por más de que quiero evitar enemigos, siempre va a haber enemigos. Dame valor, dame fuerzas. Dame fuerzas. Y estos hombres conocían a Dios. A lo mejor alguien, a lo mejor Pedro, a lo mejor Mateo, a lo mejor alguien les enseñó el Salmo 2. A lo mejor lo escucharon en la sinagoga o lo escucharon en el templo de Herodes de que alguien leyó el Salmo 2. Pero ellos sabían el Salmo 2. Ven lo que está pasando y dice, esto dice el Salmo 2. Ellos leyeron, ellos escucharon que Dios es creador de los cielos y de la tierra y del mar y de todo lo que en ellos hay. ¿En dónde está eso? Génesis. Dios es creador. ¿Dónde está que Dios es soberano? Génesis, pero también Isaías y muchos otros libros de la Biblia. ¿Qué significa esto? Que estos hombres oían de Dios y conocían de Dios. Oían de Dios, ay, quiero saber más, y quiero saber más, y quiero saber más. No lo sé todo, quiero saber más. No lo sé todo, quiero saber más. Hermanos, aprovechemos este tiempo antes de envejecer más. Vamos a llegar a un tiempo en que ya no vamos a retener lo que escuchamos, lo que sabemos. Y qué bueno, y yo te animo, y no lo hago ley, pero yo te animo a que estés apuntando, a que estés escribiendo. Ay, dijo esto otro. ¿En dónde? En tal parte. Lo voy a checar después. Y la siguiente vez que ore, voy a orar el Salmo 2. Y voy a decir, Señor, mira lo que está pasando. Mira lo que está pasando. Para orar así, o como dice Eugene Peterson, para responderle a Dios, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que arrodillarnos o sentarnos y con la Biblia enfrente, orar, leer y responder, leer y responder, leer y responder. ¿Y sabes qué?
nos vamos a dar cuenta que la oración es muy rica y que orar no va a ser 1 minuto, 2 minutos o 5 minutos. Cuando te des cuenta, wow, oré 1 hora y el tiempo se me fue volando. Conocer al Señor intencional y personalmente. A lo mejor si tu ser amado no quiere leer la Biblia o no quiere estudiar la Biblia, hazlo tú de manera personal. Qué bonito es que nos podamos juntar los 2, o los 3, o los 4, o los que seamos. Si no tenemos a nadie, pues uno solo, pero de manera personal. Voy a hacerlo, es intención. Voy a hacerlo. Y intención es, voy a hacerlo los lunes, o voy a hacerlo los viernes, y voy a apartar este tiempo. Voy a hacerlo. Y si lo empezamos a hacer y nos damos cuenta que lo disfrutamos, vamos a decir, wow, soy cristiano. Soy cristiano de verdad, no soy un mero asistente a una reunión religiosa. Tengo una relación personal con Dios y es una relación viva, es una relación que mi vida no sigue siendo la misma. Tú estás haciendo cambios, Dios, tú estás haciendo cosas y me estás preparando para lo que viene. ¿Qué viene? No lo sabemos. Síguenos preparando, Dios, síguenos preparando. Y así podemos ver otros pasajes de la Biblia donde la gente oraba respondiéndole a Dios, respondiendo a lo que habían leído, lo que Dios había hablado. Van a ver cómo nuestra vida de oración se enriquece, orando con la palabra de Dios. Y esto lleva tiempo, y esto es una disciplina, por eso dice intencional. Pero Señor, hay pasajes que no entiendo. Bueno, búscate otros pasajes que entiendas. No tienes que orar pasajes que no entiendes. Ora pasajes que entiendas. Y en último lugar, la tercera señal en que me doy cuenta si soy un cristiano verdadero es experimentar a Dios continuamente. Y cuando hablo de experimentar, no estoy hablando de algo espectacular, no estoy hablando de algo impresionante. Es el estar viviendo día tras día en la presencia de Dios. Vean lo que dice el versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. O sea, no vayamos a esperar eso. Aunque ya el otro día en Juárez tembló otra vez, 4.9. Antes no temblaba en Juárez, bueno, ni aquí. Bueno, a lo mejor ya está empezando a temblar para que nos pongamos bien sensibles con Dios, ¿no? Dice, y todos fueron llenos, dice todos, no dice Pedro y Juan, dice todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Hablaban en lenguas? No. Y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Cómo se daban cuenta que eran llenos del Espíritu Santo? Tenían valor y hablaban. Tenían valor y hablaban con valentía la palabra de Dios. Algo que precedió los 2 puntos anteriores. Dijeron, queremos predicar. Dios les dijo, los voy a llenar de mi espíritu para que hagan lo que quieren. Tenemos temor, Señor, danos valor. Los voy a llenar de mi espíritu para que tengan valor. Y muchas veces ese valor está dentro del mismo temblor que tengamos. O sea, tengo temor, pero al mismo tiempo tengo valor. Y hay veces que estoy con personas y digo, Señor, ayúdame, porque si tú no me ayudas, yo no sé cómo voy a salir de esta. Y Dios nos ayuda. Dios nos saca adelante.
Yo quisiera aclarar, desgraciadamente las metáforas, como dice Keller o como dicen otros escritores, a veces nos confunden. Uno llega a pensar, si estaban llenos del Espíritu, o si fueron llenos del Espíritu Santo, es que estaban vacíos. Y no, estaban orando, estaban queriendo servir a Dios. ¿Qué entiendo yo por esto? No necesito estar vacío, ni necesito estar mal espiritualmente, ni necesito estar alejado de Dios para ser lleno del Espíritu Santo. Puedo ser lleno del Espíritu Santo en mi día a día. Un hermano que amo mucho, que fue nuestro consejero matrimonial, el doctor Pat Carter, él decía, seamos llenos del Espíritu cada día. Cada día podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y no tiene que ser algo espectacular. Comenta este gran pastor y siervo del Señor que Dios usó grandemente, Jonathan Edwards, en su diario, él comenta lo siguiente. Dice, por causa de mi salud, me recomendaron, era un hombre muy alto, muy delgado, frágil físicamente. Dice, me recomendaron caminar en el bosque. Y él hacía caminatas en el bosque. Y dice, hubo una ocasión en que yo iba orando y caminando. Imagínense aquellos años, ¿no? Él tranquilo, solitario en el bosque. Y dice, y percibí la presencia de Jesús de una manera hermosa. Dice, y me puse a llorar en la presencia del Señor. Y dije, qué hermoso, y lo escribió. Dice, y luego dice, esto no me pasa todos los días. Como diciendo, yo quisiera todos los días percibir a Dios así. Esto no significa que Jonathan Edwards andaba en pecado o andaba vacío. Significa que Dios le permitió en su diario vivir con Jesús tener manifestaciones hermosas de Él. No van a ser todos los días, pero van a ser momentos en que tú digas, realmente estuve en la presencia de Dios, realmente disfruté de la presencia de Dios. Por eso yo le puse a propósito, continuamente. No nada más el domingo. Ay, ahora sí voy a alabar al Señor el domingo. No, lunes, martes, miércoles, jueves, cada día puedo ser lleno del Espíritu. Y no tengo ni que caerme al suelo, ni que me pasen muchas cosas, lo puedo hacer en mi vida cotidiana, en mi diario vivir. Jonathan Edwards, que era una persona que uno dice, wow, o sea, un héroe de la fe a seguir, dice, muy pocas veces percibí a Jesús con esa hermosura. Yo hubiera querido diario. No tenemos que percibir algo diario para ser llenos del Espíritu. No tenemos. Ni nos obsesionemos de decir esto. Comenta J.A. Packer, comenta lo siguiente. Dice, es como ir en un callejón oscuro, en una calle fea, oscura, y uno llega a la esquina y de repente se topa uno con un edificio iluminado, hermoso, impresionante. Y dice Packer, uno dice, ¡ay, qué bonitos foquitos que iluminan este edificio! Lo primero que uno percibe es, ¡qué hermoso edificio! Los foquitos sirven para alumbrar el edificio. Y lo que dice Packer en su libro de caminar con el Espíritu, él dice, el Espíritu Santo, dice Jesucristo, habla de mí, les recordará lo que les he dicho
y ustedes se acordarán de mí. En otras palabras, el Espíritu Santo apunta a Cristo. El Espíritu Santo nos muestra la hermosura de Cristo. El Espíritu Santo no se queda diciendo, hey, aquí estoy yo, clávate en mí. No, el Espíritu Santo está para exaltar a Cristo, a Cristo. Y es así la relación de amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, concluyendo, ¿cómo puedo evaluar mi cristianismo? Si aún en medio del sufrimiento sigo con esa pasión de decir, quiero seguirte sirviendo, Dios. La gente me ha defraudado, mis amigos me han defraudado, ciertos hermanos me han defraudado, he sufrido golpes en mi servicio, pero yo quiero seguirte sirviendo. Nadie va a pagar este deseo de servirte. Conocer a Dios, seguirlo conociendo. No importa si llevo 30 años, 40 años leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, seguirlo conociendo, seguirlo conociendo. Uno se va a dar cuenta que esto es inagotable. Y es tan inagotable que cuando estemos con Dios, vamos a seguir por toda la eternidad conociéndolo y experimentar a Dios continuamente. En mi trabajo, en mis tareas cotidianas, en mis actividades cotidianas, experimentar la presencia de Dios, experimentar la hermosura de Dios, experimentar la grandeza de Dios. Aunque estas no son las únicas señales de nuestra fe, sí son señales que nos pueden asegurar que le pertenecemos, que pertenecemos a Él y que caminamos con Él en nuestro proceso de crecimiento. Los primeros cristianos, al enfrentar el dolor y el sufrimiento, eso hicieron. ¿Qué podemos pensar de tu caminar, de mi caminar con Dios? ¿Estamos firmes en lo que hemos creído o nos estamos tambaleando? La respuesta es tuya, la respuesta es mía. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias porque eres un Dios generoso que nos ha regalado tu palabra para conocerte, para saber que eres soberano, para comprobar que eres creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Para comprobar que tú hablas, Dios, que tú hablas a través de tu palabra. Y para comprobar que tú has determinado cosas en nuestras vidas, cosas que a lo mejor son nuevas, cosas que a lo mejor son misteriosas u ocultas o que no comprendemos del todo por qué estamos pasando lo que estamos pasando, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero Señor, tú lo sabes todo. Tu palabra lo dice, tú lo sabes todo. Y queremos caminar contigo de tu mano. Ayúdanos a ser intencionales, ayúdanos a caminar de manera personal, ayúdanos a que lo que tú empezaste, culmínalo, complétalo, enriquécelo para honra y gloria de tu nombre. Señor, síguenos preparando para lo que viene. No sabemos qué viene, síguenos preparando, bendito Dios. Porque en el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto, Señor. Amén.